Se quedó hasta tarde después del trabajo, pero no era el único. Una noche tranquila, una mujer con demasiados secretos regresó a su vida, y ninguno de los dos estaba listo para lo que vino después. Una casa llena de silencio, un matrimonio lleno de mentiras y un vínculo que nadie vio venir. Esta no es solo una historia, es el momento en que todo cambió. ¿Estás listo para la verdad de la que no pudieron escapar? Descargo de responsabilidad. Este contenido es solo para público adulto. Se recomienda discreción del espectador. Comenzó como cualquier otra noche normal: largas horas, plazos atrasados y una oficina silenciosa que lentamente se vació una persona a la vez. Pero él se quedó. Tal vez fue el silencio lo que le dio paz, o tal vez fue el mensaje de texto al que aún no había respondido. Algo lo mantuvo allí. Algo o alguien. Cuando el reloj dio las 8:47 de la noche, ya no estaba solo. No esperaba que ella entrara, no se suponía que estuviera allí, pero allí estaba ella, ojos que contenían más preguntas que respuestas, pasos suaves pero deliberados. Dijo que solo olvidó su teléfono, pero su voz tembló ligeramente, como si hubiera más que decir, como si quisiera que él le preguntara quedarse. Y tal vez en el fondo él quería. Era el tipo de tensión que se construye silenciosamente. Nadie se tocó, ninguna palabra cruzó ninguna línea, pero la forma en que se miraron el uno al otro dijo más de lo que el silencio alguna vez podría. Él era su hijastro. Años separados, vidas enredadas, no por sangre, sino por las circunstancias. Y aún había algo tácito que ninguno de los dos se atrevió a sacar a la luz, todavía no. Mientras las luces de la oficina se atenuaban, las sombras jugaron una mala pasada con la verdad. Una llamada perdida, un mensaje de voz no escuchado, una mirada que duró unos segundos de más. ¿Fue solo un capricho? ¿Fue consuelo después de meses de distancia emocional en sus vidas personales? ¿O fue algo que ambos intentaron negar durante demasiado tiempo? Esta es una historia sobre cruzar límites emocionales, sobre la necesidad humana de conexión y sobre lo que sucede cuando la encuentras en los lugares más inesperados. No se trata solo de amor o deseo, se trata de elecciones de tiempo y los momentos tranquilos que lo cambian todo. Pero, ¿qué sucedió realmente esa noche? ¿De qué hablaron en esa oficina vacía? ¿Y fue demasiado lejos o no lo suficientemente lejos? Tendrás que decidir. Déjanos saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido algo inesperado por alguien que no deberías? Vota en la encuesta y comparte tu opinión. ¿Fue amor de Rayal o solo un fugaz momento de confusión? Mantente atento porque lo que pasó después te dejará cuestionándolo todo. No siempre se había quedado hasta tarde. De hecho, hasta hace unos meses, era el primero en salir de casa a las 6, cenar con su padre y su madrastra, mantener la vida simple y limpia. Pero últimamente las cosas han cambiado. Desde que su padre aceptó un trabajo en el extranjero yéndose durante meses, la casa se sentía más tranquila, demasiado tranquila. Y tal vez fue entonces cuando todo comenzó a sentirse diferente. Ella, su madrastra Lena, no era como otras mujeres que conocía. Era amable pero distante, elegante sin intentarlo, siempre serena, siempre observando. Tenía su propia vida, clases de yoga, clubes de lectura, eventos benéficos. Pero cuando estaban en casa, algo había cambiado. Pequeños momentos, toques casuales que persistían demasiado. Miradas que se sentían demasiado personales, silencios compartidos que decían demasiado. Esta noche no era la primera vez que sus caminos se cruzaban fuera de casa, pero era la primera vez que se sentía deliberado. No podía quitarse la sensación de que ella regresó a la oficina no por un teléfono olvidado, sino por algo más. Tal vez respuestas, tal vez un cierre o tal vez un comienzo. Se sentaron uno frente al otro,
bajo el suave resplandor de las luces de la oficina. Su conversación giró en torno a todo menos a la verdad. Hablaron del trabajo, de su futuro, de lo sola que se sentía la casa últimamente. Y de vez en cuando, sus miradas se encontraban y se sostenían, y ninguno apartaba la vista. La recordaba diciendo, es extraño, ¿no? Cómo dos personas pueden vivir bajo el mismo techo y seguir sintiéndose como extraños hasta que dejan de serlo. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para decir esas palabras, como si supiera que él lo entendería. Pero comprender algo y actuar en consecuencia son dos cosas muy diferentes. Todavía había una línea que ninguno de los dos se atrevía a cruzar, pero el espacio entre ellos se hacía más pequeño con cada mirada, cada frase a medias, cada respiración. El tipo de espacio donde la confusión puede convertirse en conexión y la conexión en tentación. Y, sin embargo, no pasó nada. Todavía no. La noche se oscureció, la oficina se volvió más silenciosa y el tiempo se sentía más lento. Quería decir algo, preguntarle qué hacía realmente allí, preguntar por qué su mano se demoró en cuando se despidió. Pero no lo hizo, no pudo, así que solo la observó. Alejarse tacones golpeando suavemente por el pasillo, el corazón latía con fuerza en su pecho, preguntas dando vueltas en su mente. ¿Habrías dicho algo? ¿O la habrías dejado alejarse también? Cuéntanos en los comentarios. La historia aún no ha terminado. A la mañana siguiente todo se sentía normal en la superficie, pero por dentro nada era normal. No podía dejar de repetir la noche anterior. Su voz, su presencia, la forma en que lo miraba, como si estuviera haciendo una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. En el desayuno, actuó como si nada hubiera pasado. Estaba tranquila, casi demasiado tranquila. Le preguntó sobre su día, sonrió suavemente, pero sus ojos la delataron. Seguían encontrándose con él, parpadeando con algo que ella intentaba ocultar. Tal vez culpa, tal vez curiosidad, tal vez algo que ni siquiera ella entendía. Intentó distraerse, sumergirse en el trabajo, salir con amigos, incluso ir a una cita que realmente no iba a ninguna parte. Pero no importaba lo que hiciera, seguía volviendo a Lena. La casa se sentía diferente cuando ella estaba en ella, más cálida, más cercana y de alguna manera más complicada. Y luego estaba la foto con la que se topó mientras limpiaba la estantería. Era vieja, tomada hace años de ella y su padre. Parecía más joven y feliz, pero incluso entonces sus ojos tenían ese mismo misterio, esa misma distancia emocional que ahora le hacía preguntarse si alguien alguna vez la conoció realmente. Mientras tanto, Lena luchaba con sus propios pensamientos. No quería que las cosas se volvieran tan borrosas. Simplemente se sentía sola, abandonada en un matrimonio que se sentía. Hizo una pausa insegura de dónde estaban las cosas. Pero cuando lo miró, vio algo que no había sentido en mucho tiempo. Atención, presencia, el tipo de comprensión silenciosa que te hace sentir visto. Ambos estaban parados en una tormenta que no pidieron, pero tal vez entraron sin darse cuenta. ¿Podrías vivir bajo el mismo techo con sentimientos que se supone que no debes tener? ¿Qué harías si fueras ellos? Deja tus pensamientos en los comentarios. El verdadero giro aún está por venir. Todo llegó a un punto crítico, una tarde lluviosa de jueves. La luz se había ido por un tiempo, y la casa estaba llena de nada más que la luz de las velas y el suave zumbido de la tormenta afuera. Él estaba en la sala de estar, hojeando un viejo álbum de fotos que había encontrado escondido en el armario. Más fotos de vacaciones familiares, cumpleaños, días festivos, y más fotos de ella siempre junto a su padre,
pero de alguna manera nunca con él, como si hubiera estado allí, pero no realmente presente. El vacío en sus ojos, en ese entonces, coincidía con lo que a veces veía ahora. Ella entró silenciosamente, llevando 2 tazas de té. «Se fue la luz otra vez», dijo suavemente, sentándose a su lado en el suelo. Él asintió sin saber qué decir. Sus hombros se rozaron. Ninguno. La vela parpadeante proyectaba sombras suaves haciendo que la habitación se sintiera más pequeña e íntima. El tipo de espacio donde el silencio dice más que las palabras. Pasó una página, señaló una imagen. «Ese fue el verano en que tu padre y yo casi nos separamos», dijo casi como si no quisiera hacerlo. La miró inseguro de si preguntar más o dejarlo pasar. Pero algo en él se rompió. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó ella. No respondió de inmediato. En cambio, miró fijamente la vela, como si la respuesta estuviera enterrada en algún lugar de la llama. «Porque pensé que aún podría funcionar», dijo, pero estaba equivocada. Solo he estado existiendo. El aire entre ellos se espesó. Todo lo que no habían dicho ahora era fuerte en el silencio. El latido de su corazón latía en sus oídos. Su mano descansaba sobre el álbum, cerca de la suya, más cerca de lo que debería haber estado. Y luego un golpe en la puerta. ¿Quién podría ser? Comenta a continuación. ¿Qué crees que está a punto de pasar? El golpe se volvió a oír más fuerte esta vez. Se congelaron. Su mano se apartó instintivamente de la de él y se levantó rápidamente, alisándose el cabello con la respiración atrapada en su garganta. La siguió lentamente corazón, todavía pensamientos acelerados girando. Cuando abrió la puerta, la última persona de los esperaban allí parados. Su padre, empapado por la lluvia, maleta a su lado, entró con una media sonrisa. Sorpresa, dijo, «Vuelo me cambié. Pensé que volvería temprano a casa». Ninguno de los dos dijo una palabra al principio. El silencio era denso y pesado, con todo lo no dicho. Lena forzó una sonrisa y lo abrazó. Demasiado rápido, demasiado breve. Se dio cuenta. Desde ese momento todo en la casa cambió. El espacio emocional en el que habían entrado de puntillas ahora estaba encerrado detrás de una puerta que no podían abrir, pero la tensión no desapareció. Quedó enterrada. Su padre también era diferente, cansado, distraído. El teléfono siempre está zumbando y extrañamente observador, como si pudiera sentir que algo había cambiado. Pasaron los días, pero la tormenta entre nunca se despejó. Lena evitó miradas largas, toques rápidos. Intentó actuar con normalidad, pero cada palabra parecía ensayada, hasta que una noche encontró el teléfono de su padre desbloqueado en el mostrador. Un mensaje apareció en la pantalla. «Ya te extraño. El fin de semana pasado fue inolvidable». Un número que no reconoció. No Lena. Su estómago cayó. Había estado Lena sola todo este tiempo en el matrimonio. No solo emocionalmente, sino literalmente. La comprensión no trajo alivio. Trajo preguntas, demasiadas. ¿Lo hizo? Ella lo sabía. ¿Lo sospechaba? Y si lo sospechaba, ¿era por eso que seguía gravitando hacia él? El golpe fue el primero. Giro, este fue el segundo. Deja tus conjeturas en los comentarios. ¿De quién era el mensaje? ¿Y qué pasa si Lena se entera primero? La historia está a punto de cambiar de nuevo. Él no dijo nada al principio. Quería que el mensaje en el teléfono de su padre se le grabara en la memoria. Cada palabra resonaba más fuerte cuanto más intentaba ignorarlo. Pero, ¿qué diría siquiera si sabía que su padre la engañaba mientras Lena se quedaba en casa creyendo que ella era el problema? Que el espacio tranquilo en el que se habían estado deslizando no era solo confusión. Nacía de una traición que ambos no habían admitido en voz alta. Más tarde esa noche, encontró a Lena en la cocina limpiando la encimera, como si intentara limpiar el silencio. Le ofreció el teléfono a ella. «Vi esto».
dijo en voz baja. Ella lo miró solo una vez. Luego cerró los ojos, asintió una vez y susurró. Lo sabía. Su voz no se quebró. Era tranquila, demasiado tranquila, como alguien que ya había hecho las paces con un dolor demasiado grande para arreglarlo. No ha sido realmente mío durante mucho tiempo, dijo. Simplemente no quería ser quien lo rompiera. Él también lo sintió. Ese frágil momento donde la verdad finalmente sale a la superficie y todo cambia. Ya no eran extraños perdidos en sentimientos equivocados. Eran dos personas abandonadas de diferentes maneras, tratando de aferrarse a algo real en una casa llena de vidas a medias. Y en ese momento sucedió. Ella lo besó. No fue apresurado, no fue salvaje, fue tranquilo y honesto, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir durante semanas. Pero con la misma rapidez que se apartó, dijo, no debería haberlo hecho. Esto no está bien. Antes de que él pudiera responder, ambos oyeron el sonido de una puerta cerrándose. Su padre estaba de pie en el pasillo con los ojos fijos en ellos, en silencio, pero no gritó, no hizo preguntas, solo miró a Lena y luego a su hijo. Luego pasó junto a ellos, cogiendo su maleta de nuevo. Y entonces dijo casi en voz baja, iba a pedir el divorcio esta noche. Nadie se movió, nadie habló. Así que ahora la pregunta no es qué hicieron después, es qué habrías hecho tú. ¿Te quedarías? ¿Te marcharías? Cuéntanos en los comentarios. La historia los dejó al borde. ¿Cuál sería tu final? Durante un largo instante, la casa estuvo en silencio. Las palabras de su padre flotaron en el aire como una última página al pasar. Iba a pedir el divorcio esta noche. Y así, todo lo que todos habían estado guardando en su interior finalmente salió a la luz. Esa noche no se dijo nada más. Su padre hizo las maletas en silencio y se fue temprano a la mañana siguiente, sin decir una palabra más. Sin peleas, sin escenas dramáticas. Solo el sonido de la puerta principal al cerrarse y un nuevo silencio se instaló en su lugar. En las semanas siguientes, Lena y él no se apresuraron en nada. Se dieron el uno al otro espacio para procesar el torbellino de emociones. Ella empezó terapia. Él se mudó a casa de un amigo por un tiempo. Se mantuvieron en contacto, pero con respeto, ambos entendiendo que lo que sucedió no se trataba solo de pasión, sino de soledad, oportunidad y necesidad emocional. Volvieron a conectar meses después, no con la misma intensidad, pero con una comprensión más profunda. Hablaron abiertamente y con honestidad. Se acabaron los escondites, se acabó la confusión. Solo dos personas tratando de descubrir qué significaba realmente el amor cuando la vida se había desviado. Al final, no eligieron el camino que todos esperaban, eligieron la sanación primero. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la verdadera historia de amor. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. ¿Te sorprendió el final? ¿Habrías elegido de otra manera? Y querrías una secuela 1.